13 principios de fe. Estamos en el segundo principio de fe, que es la unicidad de Dios. Es la parte más teológica y filosófica de los 13 principios de fe. Habíamos visto que luego de que el becerro de oro y que Dios estaba enojado con Israel, Moshe Rabenu empieza a pedir por Am Israel y pide perdón, y Dios le dice que sí, hasta que en una Moshe le dice: quiero conocer tus caminos, todos tus caminos. Y Hashem le dice: bueno, te voy a mostrar mis caminos. Dijimos que mis caminos, ¿qué era? ¿Qué le pidió? O sea, Moshe le está diciendo a Dios conocer los atributos de Dios. ¿Qué son los atributos? ¿Cómo Dios maneja el mundo? ¿Está bien? Cuando hablamos de atributos de Dios, es la manera que Dios actúa. Moshe le pide conocer a Dios, cómo Dios maneja el mundo. Y Dios le dice: te lo voy a mostrar. Entonces Moshe le dice: quiero conocer tu esencia. Ese es el máximo pedido, ¿no? ¿Están conmigo? Este resumen es importantísimo que se concentren. Entonces le dice: quiero conocerte todo lo que sos. ¿Y qué le contesta Hashem? Que es imposible. Te va a mostrar mi... Conocer la esencia de Dios es imposible. Entonces dice: no vas a ver mi rostro, pero vas a ver mi espalda. ¿Qué rostro y qué espalda? No hay rostro, no hay espalda. Rostro era la esencia. Espalda sería no lo que Dios es, sino es como que lo veo de atrás. Lo que viene después de Dios. O sea, ¿qué sería lo que viene después de Dios? Su manifestación. ¿Qué es su manifestación? La creación. O sea que la espalda de Dios sería la creación de Dios. ¿Hasta acá está claro? ¿Está bien hasta aquí? Entonces la pregunta nuestra era esta. Entonces, ¿puedo conocer o decir algo afirmativo de Dios? Algo de lo que es Dios. ¿Puedo llegar a entender lo que es? Porque Dios es único. ¿Estamos de acuerdo que Dios es único? Si Dios es único, ¿qué significa? Que no tiene nada parecido. Si Dios no tiene nada parecido, ¿puedo captar algo de lo que es Dios? No. ¿Entendieron eso? Porque esta es la base del ABC. ¿Entendieron que no puedo captar nada de lo que es Dios, porque saber lo que es Dios sería como entrar en Dios? ¿Entendieron eso? Si no puedo captar lo que es Dios, entonces ¿qué puedo captar? Lo que hace. Bueno, tengo dos posibilidades ahora. O lo que hace, que es la creación, cómo Dios maneja el mundo. O, segunda posibilidad, puedo entender lo que no es Dios. ¿Qué es lo que no es Dios? No entendí nada. No, entendí que eso seguro, eso sí estoy seguro, no es Dios. Porque a Dios no se lo puede captar. ¿Me siguen hasta acá? Bueno, entonces Rambam hace de eso en el Moreh Nevuchim toda una filosofía que se llama Derech HaShlila, la vía negativa, el camino por lo negativo. O sea, yo no puedo captar lo que es Dios, pero puedo captar lo que no es Dios. Y, ¿está bien? Derech HaShlila. Derech es camino, Shlila es por la negación. Puedo captar lo que no es Dios y de esa manera acercarme a Él. Ejemplo, una persona robó, llega la persona se escapa y la persona lo ve de lejos. Entonces la policía lo llama para identificarlo. Entonces, ¿qué le dice el dueño de casa? No lo vi. Sí, pero ¿usted vio cuando se estaba escapando? Dice: sí, vi cuando se estaba escapando, pero no lo pude ver, el rostro no lo pude ver. Bueno, igual venga, no, a lo mejor usted lo puede identificar. Nosotros pensamos que lo atrapamos, pero ¿cómo lo voy a identificar si no lo vi? ¿Entendieron hasta acá la metáfora? Entonces le ponen muchas personas. Entonces, díganos quién es. Entonces, ¿qué dice? ¿Cómo voy a decir quién es si no lo vi? Bueno, por lo menos díganos quién de esos no es. Dice: mira, era alto y ese es petizo. No. Era morocho y ese es rubio. No. Era flaco y ese es gordo. No. Entonces dice: este no, y va llegando a quién es. ¿Entendieron la idea? O sea que vos te vas aproximando a lo que es, entendiendo más lo que no es. Por lo que no, me aproximo a lo que sí. ¿Entendieron la metáfora? Sí. ¿Llego alguna vez a comprender el sí, lo que él es? Y nunca, porque no tenés comparación. ¿Entendieron hasta acá? Bueno, ya hablamos ahora como Rambam lo explica. Entonces, esto lo dije así en 3 minutos, es algo, pero no es algo así, es algo súper profundo, ¿eh? O sea, es algo que no todos lo tenemos claro. Cuando hablamos de Dios pensamos que estamos entendiendo, ¿no?
Cuando hablas de Dios, y Dios hizo, y Dios hace, y Dios es, y se queda, ¿para qué Dios es? Y si aprendí que no puedo captar nunca lo que Dios es. Entonces, ¿qué estás diciendo? Tienen que, hablamos, pero no entendemos lo que hablamos. ¿Me siguieron acá? ¿O fui rápido? Todo. Ahora nos metemos a profundizar. Estoy en el 4. ¿Lo habíamos empezado a leer el texto este del 4? ¿Alguien escribió algo? Estoy en el 4, creo que no habíamos. O si empezamos, leímos nada más los primeros 6 renglones y hicimos... ¿Tienen el 4? Yo no tengo ni el 3. No, el 3 nunca lo leímos. No. Okay. Después que terminamos lo que Moshe pidió y que Dios le dijo que es imposible conocer mi esencia, pero te voy a mostrar mi creación, ahí, bueno, hasta ahí creo que llegamos. ¿Está bien hasta acá? Bueno, leo. Capítulo 5, es verdad, se ve que la fotocopia fue hecha... Está bien, significa que fue dada la clase muchas veces, eso es algo bueno. Todo. Capítulo 58, primera parte. A Dios solamente deben adjudicarse atributos negativos. ¿Ven el título? ¿Qué quiere decir? A Dios solamente se le debe adjudicar atributos negativos. ¿Qué? ¿Yo tengo que decir que Dios es malo? No, Dios es súper bueno, no, bueno. ¿Qué es atributos negativos? Que no es. Lo que no es. ¿Está bien? Bueno. Sábete que la descripción de Dios, glorificado y exaltado sea. ¿Por qué Rambam me dice enseguida glorificado y exaltado sea? Porque está diciendo lo que es. Exacto. Y Rambam ya me hizo entender y me explicó que Que no se puede. que yo no puedo describir a Dios. Entonces, sabe que la descripción de Dios, ¿puedo describir a Dios? Imposible. Glorificado y exaltado sea. ¿Entendieron el glorificado y exaltado sea? Como que pequé recién, pequé, porque dije algo no se puede. ¿Entendieron? Es muy alabada. Es como Kadosh, 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 Kadosh. No podés captarlo, es como el Kadish. Es una alabanza a Dios. Es lindo. No decir es que no entiendo nada. Está diciendo, entiendo que no puedo entender. ¿Entienden lo elevado de esto? La mayoría dice no entiendo, pero no sé si entiende que no puedo entender. Dice no entiendo. El idea es entender que no puedo entender. ¿Entienden? Entiendo. No. Por medio, ¿cómo puedo hablar de la descripción de Dios? Por medio de negaciones, o sea, ¿qué es por medio de negaciones? A través de algo que no es Dios, es la única verdadera, que es única, la única descripción verdadera. ¿Qué significa única descripción verdadera? Para que podamos considerar. Que no hay otra descripción posible. ¿Puedo describir a Dios de otra manera? No. O sea que si vos pensás que estás entendiendo cuando lo describís a Dios, no estás entendiendo. Vos pensás que estás entendiendo, pero no estás entendiendo. Lo cual no precisa. ¿De qué no precisa hablar de lo que no es Dios, ¿No tienen hojita? Por favor. ¿Alguien no tiene hojita? ¿Todos tienen? ¿Qué significa? No precisa de exactitud en el lenguaje. Si yo digo algo que Dios no es, no preciso de exactitud, porque lo que yo dije que no es, eso no es, ¿no? Dios no es la mesa. ¿Está bien? ¿Es verdad la frase que dije? Sí. Dios no es el alma del ser humano. ¿Es verdad la frase que dije? Sí. Dios no es un ángel. Está bien, muy bien. Dios no es la Torah. Todo lo que dije cada vez, lo dije así simple, pero profundo. ¿Está bien? Porque no necesito exactitud en el lenguaje, porque eso no es Dios. Si yo diría lo que es Dios, ¿necesitaría exactitud en el lenguaje? Sí, porque yo tendría que decir algo exacto. ¿Y qué problema tendría? Que limita. ¿Que limita o que No tenemos. que limita o que es falso? Si digo que limita, que es insuficiente, estoy diciendo, dije algo, pero no dije todo. ¿No? Lo limité. Ah, pero dijiste algo de lo que es Dios. ¿Pero puedo decir algo de lo que es Dios? Entonces no es limita. Es peor que limita. ¿Me siguen? No es limita, es mentira. A ver, ¿ven la diferencia entre limita y mentira? No, la mayoría piensa que cuando decimos algo de Dios estamos limitándolo. No limitándolo, peor. Lo que estás diciendo no es real. Cuando uno habla y dice que bueno, que Hashem, que esto Hay que entender ahora. se puede hacer. Se puede, vamos a ver por qué se puede, pero ahora tengo que explicar en qué nos basamos para poder decir eso. Pero ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué diga? Dios es bueno. ¿Qué significa Dios es bueno? Vemos su accionar, que es de forma bondadosa. Que actúa con acciones que en el idioma se dice bueno. Acciones de bondad. Bueno, ¿qué acciones de bondad? O sea que es bondadoso. Sí, ¿qué quiere decir que es bondadoso? Que tiene una esencia, algo que se llama bondadoso. Ah, no, ahí pifiaste. ¿Cómo que no? ¿Cómo no?
Ahí está el problema, ¿ven? Que hay un problema, porque yo, ¿cómo no? Que sí, que ya no entiendo lo que puedo pensar ahora. ¿Entiende? Si yo diría sí es esa palabra descriptiva de Dios, ¿qué tiene? Es una palabra hermosa. Sí. Pero no es... Ahí diría, pero lo está limitando, ¿está bien? Pero no, en verdad no es limita, es más que limita. Es una palabra de este mundo. ¿No? ¿Bondad es una palabra de este mundo? Sí. Bueno, y Dios no es de este mundo. Entonces, ¿cómo utilizar una palabra de este mundo para hablar de Dios? Está bien, pero ¿qué tiene de malo? Está diciendo que es como un ser, es un alma, como bondadoso, que tiene la esencia de bondad. ¿Qué quiere decir que tiene la esencia de bondad? ¿Existe? Sí. ¿También tiene la esencia de bondad? Sí. Entonces dijiste dos cosas. Está bien, ¿qué tiene de malo? No, porque es único. Bueno, ahí está el problema. ¿Entendieron el problema? Cuando digo único, acuérdense, único es incomparable. Si yo digo una palabra, ya lo estoy comparando. Es la manera que tenemos de expresarnos de alguna manera. Sí, ¿por qué tenemos la necesidad? Es otro tema. ¿Entendieron el problema nada más? Sí. Ahora sigo. Ni implica deficiencia de ninguna especie respecto al Creador. ¿Qué quiere decir? No implica ninguna... Si yo digo algo que no es Dios, no tengo problema en eso, porque no le estoy dando a Dios ninguna deficiencia. ¿Qué deficiencia? Defecto. ¿Están de acuerdo que no le estoy dando ningún defecto? Sí. ¿Por qué? Porque, ¿qué? Si yo diría lo que es Dios, le estoy dando un defecto. Le está diciendo algo que es y eso no es una palabra que lo defina. ¿Entienden el problema? Pero si digo algo que no es, no tengo problema, porque dije algo que no es. ¿Entienden? En cambio, la atribución enunciada en forma afirmativa, ¿qué problema es decir que Dios es algo? Dos problemas. Una, encierra la idea de asociación. ¿Están de acuerdo de eso? ¿Qué es? Encierra la idea de asociación. Si yo digo que Dios es esto, lo estoy comparando, asociando a algo, ¿no? Porque esa palabra, ¿de dónde conozco esa palabra yo? ¿De dónde conozco la palabra bondad, misericordia? No sé, las palabras. Sabiduría, son palabras de este mundo, ¿no? Y bueno, yo estoy hablando entonces de una palabra de este mundo y lo estoy aplicando a Dios, ¿no? E imperfección, ¿por qué lo llamas imperfección? Son palabras... Porque son limitadas. Porque son limitadas. Serán perfectas para nosotras, pero no es perfecto para... ¿Entienden que son limitadas? Bueno. Que ya expusimos. Debo explicarte en primer lugar que las negaciones son en cierto modo atributos. ¿Qué quiere decir las negaciones son atributos? Si yo digo algo que Dios no es, le estás dando cierto atributo a Dios, atributos de accionar, ¿eh? Estoy explicando algo de cómo Dios maneja el mundo, ¿sí? Cuando digo Dios no maneja el mundo con maldad, ¿está bien? Entiendo, se dirá, en el mundo voy a haber una aplicación de bondad, ¿está bien? No con maldad, o sea, bondad, porque la antítesis de maldad es bondad, ¿me siguen? ¿Y en qué difieren de los afirmativos? ¿Qué diferencia entre decir algo que es o que no es? Segundo, después te aclararé cómo no nos es posible describirle sino mediante negaciones y no de otra manera. ¿Fue muy filosófico hasta acá? ¿Hasta acá está claro? Sí. ¿Más o menos está claro? Bueno, empezamos. Tras este preámbulo, yo declaro, viene lo que empieza, vamos lenta cada frase. Es cosa demostrada que Dios, honrado y exaltado sea, es el ser necesario. ¿Qué quiere decir? Es caso demostrado. Es demostrado que Dios es un ser necesario. Explico necesario. No necesario que necesito, ¿no? Necesario es un ser que necesariamente existe. Ya está demostrado. ¿Qué quiere decir? Que cuando Rambam dice ya está demostrado, ¿qué sostiene Rambam? Que puede demostrar la existencia de Dios. Porque es lo que está diciendo. Ya fue demostrado absolutamente que Dios existe. En otras palabras, de paso decimos, se puede demostrar la existencia de Dios. Es algo buenísimo eso. El que dice que no se puede demostrar la existencia de Dios, no entiendo. Cuando vos ves el cómo, demostrar la existencia de Dios. Es algo demostrado. No es lo que no hay. O sea, en esta palabra está diciendo ateísmo, no hay lo que hablar. ¿No? Está diciendo, pero si ya está demostrada la existencia de Dios, no puede ser ateo una persona. Porque ya está demostrada la existencia de Dios. Puede ser ateo, nada más que él no piensa. Si él piensa hasta el final, él sabe que está equivocado. Primero quiero saber si están de acuerdo con esta frase. ¿Entendieron lo que está diciendo acá? Ya está demostrado que necesariamente Dios existe. No podés pensar que Dios no existe.
¿De dónde está demostrado? Si hay universo, si hay existencias posibles, existencias optativas, hay una existencia obligatoria. La existencia obligatoria hizo que exista la existencia posible. ¿Me siguen? ¿La mesa es una existencia obligatoria? O sea, necesariamente existe una mesa, puede no existir. Puede no existir. ¿El vaso puede no existir? ¿El ser humano puede no existir? ¿Entienden? Todo puede no existir, incluso los malajim podrían no existir, menos uno, el que necesariamente existe. ¿Quién es? Hashem. En la definición, soy el que soy. ¿Se entendió hasta acá? Esto ya lo demostramos en la primera clase, cuando vimos el primer principio. Eso ya lo demostramos. Dios existe. Ya está demostrado que Dios existe y necesaria, o sea, no podés pensar que no existe. ¿Está bien hasta acá? Más profundo. ¿Puede Dios no existir? No. No puede Dios no existir. Él es la existencia. ¿Se entendió? ¿Entendieron que no hay posibilidad de que Dios no exista? Pero no estoy diciendo algo, dijiste que entonces hay algo que Dios no puede. Dios no puede no existir. ¿Entendieron el problema? Tenés razón, Dios no puede no existir. Es la definición. Dios no puede no existir. O sea, si pudiese no existir, tendría un defecto. No existir es un defecto. ¿Entienden? Que no existir ¿entienden que no existir es imperfección y existir es perfección? ¿Está acá, está claro? Sigo. Primera frase entonces, ya quedó demostrado que Dios existe. Sigo. Y no hay en él composición, según demostraremos. ¿Qué quiere decir no hay en él composición? ¿Qué es? No hay en el ser, en Dios, composición. Que no es materia, no está limitado. Primero, no es materia, está bien, que no es materia ya quedó claro. Ahora digamos, es algo espiritual. En eso espiritual hay composición. ¿Se puede dividir en partes? No. ¿Entonces el alma del ser humano es parte de Dios? ¿Por qué no? Absoluto no. ¿Por qué no? Porque Dios no tiene partes. Exacto. De lo que hablamos de parte. ¿Entendieron que no podemos ser parte de Dios? Quiero que quede claro eso. No te estoy acusando cuando te miro, ¿eh? No te estoy diciendo que... No, porque digo que es una frase clásica que se dice, por eso yo digo esto. No. ¿Entendieron que no somos parte de Dios? Porque si somos parte de Dios, entonces Dios tiene infinitas partes. Esa es la filosofía, según el judaísmo. Kofer, de Apicorosut, de panteísmo. ¿Está bien? ¿Qué es el panteísmo? Que Dios tiene infinitas partes. Y es lo que decía Spinoza. Spinoza en ese sentido sería Kofer lejatejilá. ¿Está bien? Kofer sería que niega el principio básico del judaísmo. ¿Está bien? ¿Está bien? Digo porque a muchos les gusta Spinoza, soy Spinoza. Por eso los comulgaron de la comunidad, la Keilah. Él fue en contra de la definición de Dios y en contra de las mitzvot. En contra de todo, sería él el primer... ¿Está bien? El que invitó toda la antítesis de Giloniut sería Spinoza. Por eso le gusta mucho estudiar Spinoza en la universidad, ¿no? Como muy inteligente. Él dice que Dios tiene infinitas partes, que nosotros no captamos las infinitas, pero por lo menos captamos dos. Una es la material y otra es la espiritual. En otras palabras, al decir que Dios tiene infinitas partes, está diciendo que Él es parte de Dios. En otras palabras, está diciendo que nosotros somos Dios. ¿Entienden? Porque nosotros somos partecita. Nosotros somos un poquito de Dios. Entonces somos Dios. ¿Entienden lo grave de acá? No, pero ¿por qué dicen que lo cae? Sí, claro, tenemos que significa la gran creación de Dios. ¿Con él no se referirá a eso? No se refiere a la parte de Dios, porque si se refiere a la parte de Dios, ya está. Además se tiene toda una política antirreligiosa. Neta. Es todo lo que te dice para ser anti, no es que se... Ya sé, pero no importa. A mí ¿entendieron el concepto? ¿Entendieron qué es panteísmo? Panteísmo, o sea, ¿cómo definís a Dios? Hay quien dice, Dios es todo. Dios es todo. Todo el universo es Dios. ¿El universo es Dios? ¿Por qué no? No, es una creación. Es la creación de Dios. Entonces el universo no es Dios. Entonces el universo tiene una partecita de Dios. No, Dios tiene partecitas, no. Esperen. Recién dijiste, te preguntaste por qué no. Porque Dios es único. Acuérdense, Dios es único.
No se me olviden el concepto básico. ¿Dios es único? Hashem Echad. Si Dios es único, entonces no tiene partes, ¿no? Porque único significa incomparable. Si ya tiene partes, ya lo estoy comparando a algo. ¿Sí o no? Si yo digo que cada uno de nosotros tiene una partecita de Dios, significa que hay algo que yo capté de Dios y que es algo que tenemos cada uno de nosotros y lo estoy comparando. Por ejemplo, lo que tienes vos, esa es una partecita de Dios. Estoy haciendo, y eso es algo de Dios. ¿Estoy comparando? ¿O no estoy comparando? ¿Entienden qué significa la palabra comparación? ¿Sí? Asociación. Y bueno, no puedo comparar porque es único. ¿Te entendió esto? ¿Está claro? Entonces, sí. Una vez escuché un comentario de que cuando ¿Este vaso de agua era para mí? No saben. Nadie lo tomó. Nadie lo tomó. cuando uno dice Shema, uno tiene como que, es un comentario que escuché, que sentir como que uno forma parte de Hashem. Esto es todo lo contrario a lo que ustedes están No, sí. Eso que no es esa la cabana que hay que poner. Sí, ¿Eh? lo dijo. Está bien, es lo que siempre digo, que se dicen muchas cosas raras. Yo siempre digo que se dicen muchas cosas y hay que interpretar lo que se dice, pero ahora no estamos externalizando. No, tenés que entender que Dios es único, que no hay nada parecido a Él. Eso es lo que tengo que poner en la cabana cuando digo Hashem Echad. ¿Qué cabana dijo? Que tenemos que saber que somos parte de... Uno forma parte de Hashem porque Hashem es todo. ¿Entendieron que la frase es mentira? O sea, es muy linda, suena, wow, qué lindo. Me da importancia, porque yo soy parte de Dios, entonces me siento re importante. Pero si la analizo fríamente, es falso, es mentira. Si la analizo más fríamente, es herejía, más grave. Se refiere a que Hashem está constantemente manteniendo el mundo. Ah, bueno, si dijeron, eso no es lo que me dijo ella. Si ella me dijo eso, yo decía, tenés razón. Vos me dijiste una interpretación a esa frase. Sí. Pues que Dios está dirigiendo el mundo todo. Lo mantiene. Ah, bueno, Tipo, sí. en función de eso, supongo que dijo que Hashem es todo. Sí, seguramente. Lo Que mantiene. si esto lo dijo un rabí, no habrá querido decir otra cosa. ¿Está bien? No importa, no sé quién lo dijo. Bueno, pero si lo dice alguien en una verajá, quiso decir otra cosa. ¿Está bien? Hoy en día, cada 3 de 10 verajot dicen que somos parte de Dios. Estadísticamente, o sea que yo tengo problemas en las verajot. ¿Está bien? ¿Entendieron? ¿Está claro? Entonces dijo. Entonces, si solamente aprendemos, entonces, y no hay en él composición, según demostraremos. ¿Está bien? No hay ninguna composición en Dios, no tiene partes Dios, no tiene partes espirituales Dios. Lo más difícil de entender es que Dios no tiene atributos. ¿Está bien? Eso es lo más difícil de entender. O sea, como que en toda la teología, ¿qué es teología? Teología. El estudio de Dios. En todo el tema de comprender a Dios, normalmente pensamos que Dios tiene, o como que captamos atributos de Dios, ¿no? Y que capto este atributo, entonces, ¿qué problema hay de decir que capté este atributo y este atributo? No hay atributos. Exacto. Que no hay atributos en Dios. A menos que sea... No hay atributos, ahora me cuido, esenciales. A menos... Sí hay atributos de acciones. Ese es el switch. Que Rambam le diría muy fuerte. Acá estaría el tema polémico con la cábala, ¿entendieron? Con la cábala mal entendida. Pero la cábala siempre te habla como de atributos de Dios. La sefirot. Y este atributo, y este atributo, y este enfoque. Y, ¡wow! ¡Qué profundo! Entonces una persona que es muy intelectual, al final bien rambamista, ahí tiene miedo. ¡Wow! ¿Qué están diciendo? ¿Qué están diciendo? ¿Entienden? Acá el tema de a veces de Rambam Kabbalah. Que Rambam no iría en contra de la Kabbalah, bien entendida. Pero la Kabbalah mal entendida, o sea, la parte esotérica de entender a Dios, mal entendida, te podría descarriar fácilmente. Ese de cuidado acá, ¿entienden? Porque es la manera de hablar de la Cábala. La Cábala te habla de aspectos de Dios. Eso no. ¿Por qué atrae tanto la Cábala? Porque es súper espiritual el tema. No hay duda. Acá también es lo que estamos estudiando acá, es súper espiritual. El tema es tan abstracto y tan espiritual. ¿Está bien? ¿Y qué hace la Cábala? Te lo trae con metáforas. Bueno, pero hay que tener cuidado de entender la metáfora. Si no entendés bien la metáfora, dicen que la desviación del camino al Gan Eden, al infierno, es muy chiquita. ¿Entienden lo grave de esta frase? O sea, te fuiste al Gan Eden, sin querer entendiste mal, te fuiste al Gehinnom. Por una cosa chiquita te fuiste al Gehinnom, por una cosa chiquita, ¿qué quiere decir?
¿Qué significa? Que si entendiste mal la Kabbalah, por un poquito, por algo chiquito te fuiste al Gehinom. ¿Qué quiere decir? Todos tus conceptos. Exacto, que de repente te metiste en esos temas y entendiste mal, y ahora no entendiste exacto qué es Dios, y ahora interpretaste que el concepto de Dios no es verdadero, o entendiste que otra cosa es Dios, entonces ¿entendieron por qué te fuiste al Gehinom? ¿Por qué te fuiste al Gehinom? Porque ahora estás sirviendo a otro, que no es Dios. En otras palabras, entraste en terrenos, ¿cómo se dice? En terrenos que te pueden hacer tropezar. Peligrosos, caminos peligrosos. ¿Entendieron? Por eso, para entrar en Kabbalah, hay que estar primero preparado. ¿Qué significa preparado? Que tenés las herramientas para no confundirte. Todos cuando entran en Kabbalah, ¿entran así hoy en día? No. Pero igual la Kabbalah que enseña no es Kabbalah. Obvio. Está bien, pero el que se la cree, vieron, está el que, guau, tengo un libro de Kabbalah, no sabía las cosas que me enseñaron hoy. Pues, a ver, ¿qué te enseñaron? Esto, dice. Kabbalah en Guau. público. Tipo, no se enseña Kabbalah mamás en público. Mejor, si fuese Kabbalah verdadera. Claro. Está bien, hoy en día es más algo, qué lindo, qué místico, claro, confunde Kabbalah como mística y de repente como superstición. Te venden la Kabbalah como superstición, peor imposible. Bajamos la Kabbalah, que es lo más profundo, superstición. Kabbalah es entender a Dios. Pero hoy en día no quieren utilizar o la Kabbalah para tener poderes o para tener éxito en la vida y tener atzlajá. Yo digo, pero para tener atzlajá tenés la misbot, ¿no? ¿Qué te me fuiste a Kabbalah? Para eso se las... Nah, vas a comparar Kabbalah con la misbot. O sea que le gusta, no le gusta la misbot, porque entonces, ¿por qué se me va Kabbalah y me deja las misbot? O menos que no... ¿Vieron los que les gusta Kabbalah pero que no son religiosos? Sí. Entonces, ¿qué está estudiando? No entiendo. Primero tiene que ser latino. No, lo más gracioso. No, hay un círculo de Kabbalah. Nos encontramos todos los días, los martes, en la casa de tal y estudiamos. ¡Guau! Hay un cabalista que viene a hablar. No, lo más gracioso Sí, ¿de qué están hablando? Se juntan las mujeres para estudiar Kabbalah en la casa de fulano. No, en Juzlares hay mucho de eso. El otro día leí un artículo de Madonna, no sé qué rayos, y ella dice, es que yo estudio la Kabbalah y su hijo, que su hijo supuestamente hizo Brit, que su hijo supuestamente hizo el Bar Mitzvah, no sé qué. Se puso Esther de nombre. Y supuestamente ella tiene Kabbalah. Está bien, por eso está la Kabbalah que no es Kabbalah para nada. Pero no quiero criticar solamente esa. Yo quiero criticar también en el círculo Dati, en Israel, que hoy en día hay una tendencia muy grande, los últimos 15 años, de estudiar Kabbalah, gente no preparada. ¿Sabían o no sabían? ¿Sabían, no? Hay hasta yeshivot de Kabbalah hoy en día. Ya hay yeshiva que se estudia más Gemara, hay yeshiva que se estudia la ahora hay yeshiva de Kabbalah. Está bien, pero ¿a quién no atrae estos temas? No atrae, seguro que atrae, pero si está bien preparado, ¿no? Yo digo que no todos están bien preparados. Bueno, ahora lo que estamos haciendo es saber pensar correctamente. Si sabés pensar correctamente, es lo mejor del mundo, porque ahora podés no caer, ¿entendieron? Y si vos ves una frase rara, enseguida decís, hay que interpretarla. Porque yo sé, seguro que no puedo caer en eso, ¿está bien? Entonces dijo, volvemos, no hay composición, ¿quedó claro? Tercera frase, solamente aprendemos de él qué es, pero no lo que es. Solamente podemos captar de Dios que él es, pero no podemos captar de Dios lo que es. ¿Se entiende esta frase? No. Que existe, no. Podemos captar de Dios que Él es. ¿Qué quiere decir? Que podemos captar que Él existe. Es absoluto que Dios existe. Bueno, ahora quiero captar cómo es Dios. ¿Qué es Dios? Lo que es. ¿Podemos entender? No. ¿Entendieron esto? ¿Están de acuerdo? Seguimos. En consecuencia, resulta inadmisible, se ve en Él un atributo afirmativo. En consecuencia, si yo no puedo captar nada de lo que Él es, entonces no puedo hablar de ningún atributo afirmativo. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo hablar de ningún atributo afirmativo? Porque si yo diría algo afirmativo de lo que él es, estaría entendiendo lo que es. Y recién acabo de decir que es imposible entender cómo es. ¿Entendieron? Yo no quiero mostrar que es lógica la frase. Una frase va detrás de otra frase con lógica pura. Porque no tiene ser, porque no hay algo fuera de su, acá dice, quididad, de su existencia. No hay algo además de su existencia. ¿Entienden? O sea, ¿qué es el pensamiento? Está la existencia de Dios
y está la sabiduría de Dios. ¿Qué diferencia hay entre la existencia de Dios y la sabiduría de Dios? Y está, digamos, yo digo, Dios existe, ¿no? La existencia de Dios. Pero ahora voy a decir otra frase. La sabiduría de Dios, o la vida de Dios, o la inteligencia de Dios, o el poder de Dios. ¿Dónde quedan estas palabras ahora? Si yo no puedo captar nada de lo que Dios es. ¿En sus acciones? ¿Entendieron? Bueno, o la traduzco a acciones, pero es difícil de traducir sabiduría a acciones. Querría decir que las acciones veo inteligencia. ¿Ves el cuerpo Pero entonces no veo sabiduría, veo la inteligencia que hay en aplicada de cómo la lógica que hay en la creación. Eso es, entonces digo. percepción del mundo? Y cuando digo la vida de Dios, ¿qué te quiere decir? Dios vive, ¿no? Es la vida máxima. Entonces la vida de Dios y la existencia de Dios es lo mismo. ¿Entiende que no, tengo necesariamente que decir que esos conceptos son sinónimos, porque tengo que llegar siempre al uno. ¿Me siguen? O sea, la vida, la sabiduría y la existencia es Él. Es lo mismo. Pero así como no puedo captar lo que es Él, entonces tampoco puedo captar lo que estoy diciendo, lo que es la sabiduría, ¿entienden? A menos que lo traduzca a acciones. ¿Me siguieron hasta acá? Es profundo, ¿entendieron? Entonces eso es lo que dice. No tiene su existencia fuera de su existencia, de tal suerte que el atributo pueda indicar una de las dos cosas. Él no tiene, además de su existencia, no hay algo más. Hasta tal punto que cuando yo hablo de un atributo, ese atributo está describiendo esto. No puedo describir esto porque no hay algo más. Entonces no puedo describir nada. Exacto, lo que te estoy explicando. ¿Estás entendiendo, lector, que no puedes describir nada de lo que es Dios? No pienses que es algo fácil, porque en la Kabbalah se habla de atributos esenciales de Dios. Normalmente no en la Kabbalah. Normalmente cuando se habla de Dios profundamente, como que uno piensa que está entendiendo atributos de Dios. Nada más que Raman te dice, prestad atención que no. ¿Está bien? A fortiori, ¿qué es a fortiori? Por lo tanto, a consecuencia, su esencia no puede ser compuesta de manera que el atributo exprese ambos extremos. No puede, ¿entienden? Su esencia no puede ser compuesta. Su esencia no puede tener partes. Diciendo que el atributo describe algo. Y menos aún habrá en él accidentes. ¿Qué es accidentes? Error. Accidente acá no se refiere a un accidente que pasó por... Accidentes es... sí. Acá la palabra accidente se traduce como características. ¿Está bien? En filosofía. Está la esencia y los accidentes. Está la esencia y la característica. ¿Cuál es la diferencia entre la esencia y la característica? Que uno es... ¿Qué es la esencia de algo y qué son sus características? Es bien. La esencia, lo intrínseco, es la definición. Por ejemplo, la esencia de la mesa. La esencia de la mesa. La mesa tenés. Definición de mesa. Objeto que sirve para apoyar cosas. Digamos. Eso se... Bueno. Es de madera. Características. Bien. Madera, característica, no esencia. ¿Por qué? No decís que es esencia. Porque podría ser de plástico. Entonces no es la esencia. No, y la esencia, esencia es objeto que sirve para apoyar cosas. Podría decir, no, es otra cosa, es un objeto que es para sentarse. Entonces cambiaste la esencia, entonces no estás hablando de mesa, estás hablando de silla. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es la esencia? Muy profundo esto. La esencia es lo que describe lo que es. La característica es algo que tiene eso, pero podría ser diferente. La esencia no podría ser diferente. ¿Me siguieron? La pregunta es si en Dios hay esencia y características. En Dios no puede haber una esencia compuesta, ¿no? Ya demostramos que la esencia no puede tener partes. ¿Puede tener características Dios? No. Tampoco, obvio. Si en esencia no, tampoco características. No, lo único que ¿está claro? Lo único que puede... Porque no es un aspecto que tiene características, sino es un ser. ¿Se entendió? ¿Muy difícil o...? No. Está bien, por lo menos tenemos que pasar una vez por esto porque es lo más profundo que hay, ¿vale? Y menos aún habrá en él accidentes evidenciados por él mismo. En conclusión, no puede darse en él, conclusión, absolutamente ningún atributo positivo. ¿Se entendió? Cuando digo atributo positivo, no es que no puedo decir que Dios es bueno, no. No puedo decir ninguna característica de lo que es él. ¿Está claro? Muy bien. ¿Y en qué te ayudan los atributos negativos? El atributo negativo me ayuda a acercarme a Dios, porque en fin y al cabo, ahora es lo que quiere explicarte Rambam. Los atributos negativos son los que necesariamente han de emplearse, se han de emplear, para encauzar, miren para qué, para encauzar, o sea, es para dirigir
el intelecto hacia lo que de él, exaltado sea, debemos creer. O sea, si yo quiero tener un pensamiento real y verdadero de lo que es Dios, me debo ayudar de los atributos negativos. ¿Entendieron? Porque el atributo me va a decir lo que Dios no es, lo que Dios no es, lo que Dios es, entonces me va a ir enderezando mi intelecto a que capte lo que puedo captar. Obvio que Rambam siempre te va a decir lo que podés. ¿Entienden? ¿Está bien hasta acá? Bueno. O sea, acá esto todo, es todo un esfuerzo intelectual lo que estamos haciendo acá. Lo que te explica Rambam. Es pensar. ¿Está bien? Pues de ahí absolutamente ninguna idea de multiplicidad habrá de resultar. Cuando yo encauce mi intelecto y entienda qué puedo decir de Dios, de esa idea no va a haber ningún problema de multiplicidad, de que Dios es múltiplo. Por ejemplo, ¿dónde habría la idea de multiplicidad? Si yo digo que el alma es parte de Dios, ahí tengo un problema. Si yo digo que la Torah es parte de Dios, si yo digo que la Torah, Am Israel, y ¿qué más? Que se dice a veces Jadu. ¿Conoces esta frase cabalística? Hay una frase que dice Oraita, la Torah, Israel y la Shejiná es una misma cosa. ¡Pah! ¡Qué frase profunda! La Torah, Israel y la Shejiná es una misma cosa. Entonces ahora yo soy parte de la Shejiná. Yo soy Dios entonces. Entonces la Torah es Dios. La Torah es Dios. Pero la Torah no es Dios. ¿O sí? ¿Entienden el problema de esta frase? ¿Cómo debo entender esa frase? Obvio, hay algo obvio, que no literal. Si la entendí literal, entienden que la Torah no es Dios, ¿no? Obvio que la Torah no es Dios. ¿Qué es la Torah entonces? Una creación de Dios, no Dios. ¿Qué es? ¿Pero qué? ¿Cómo definirlo? ¿Lo que Dios quiere de mí? La voluntad de Dios. ¿Por qué sería la voluntad de Dios? ¿Ven? Ahí dije algo afirmativo de Dios. No, la voluntad, que es traducir, pero hay que traducir. Lo que Dios quiere de mí. O sea, que diga lo que Dios quiere de mí. La voluntad de Dios no quiere decir lo que Dios es. No es lo que Dios es lo que yo tendría que hacer en este mundo. Definimos, Torah es lo que yo tengo que hacer en este mundo. Está buenísimo, esta explicación no tengo problema. O sea, ¿es lo que es Dios? No, yo no dije lo que es Dios, lo que yo tengo que hacer en este mundo. ¿Y por qué la Torah es lo que yo tengo que hacer en el mundo? Porque si vos querés realizarte como ser humano, acá tenés el manual, con esto te realizás como ser humano. Perfecto. ¿Entendí así? Hermoso. La Torah es genial, es lo máximo que tenemos. Pero no es Dios. No me puedo arrodillar a la Torah. Idolatrar a la Torah porque estaría haciendo idolatría. ¿Por qué estaría haciendo idolatría? Porque la Torah no es Dios. Solamente puedo arrodillarme a Dios. ¿Se entendió? ¿Está bien? ¿Am Israel es Dios? No. ¿Entonces Am Israel es el valor supremo? No. ¿La Torah es el valor supremo? No. Pero la Torah es lo que Dios quiere. El valor supremo es Dios. ¿Están de acuerdo? ¿Hasta dónde podemos conocer el valor supremo que nosotros podemos llegar? Está bien. Pero el valor absoluto máximo sería Dios. ¿Están de acuerdo? Y por debajo de Dios vendría la Torah. Y de otra manera son valores. De un valor viene otro y otro y otro. Hasta el planeta, hasta nosotros. Bueno. Una frase más. ¿Está bien? Y ellos son los que encaminan el intelecto hacia la meta. Miren, encaminan el intelecto. ¿Por qué tengo que encaminar al intelecto? ¿Para qué tengo que encaminar el pensamiento? Para que no se equivoque, ¿no? Entonces quiero encaminar mi pensamiento hacia la meta. ¿Qué meta? La meta es a donde te debería llegar. De lo asequible, que es asequible, de lo alcanzable al hombre en la percepción de Dios. O sea, si vos querés saber todo lo que podés saber de Dios, tenés que pensar correctamente, ayudarte de la Torah que te da las herramientas para pensar, tenés que pensar también y analizar bien las cosas y acordarte que no podés captar de Dios nada positivo y a través de los atributos negativos ir encauzando para que puedas comprender lo máximo que puedas comprender de Dios. ¿Entendieron? Según esto, Moshe Rabbeinu, ¿por qué sería el máximo ser humano? ¿En qué sentido Moshe la persona que más se acercó a Dios? ¿Que más captó a Dios? ¿Qué captó a Dios si no se puede captar a Dios? Sus acciones, su creación. Entonces, ¿qué captó Moshe? Su manifestación. Todo Lo que Dios manifiesta. Pero si quieren, dos frases vamos a decir. Moshe captó todo lo que no es Dios. Bueno, entonces no captó nada. No entendiste nada si dijiste eso. Sí que captó. Captó todo lo que no es Dios. ¿Qué es todo lo que no es Dios? ¿Qué incluye la palabra todo? Todo. Toda la creación. Todos los ángeles,
todos los seres espirituales, toda la manera de actuar, todo menos Dios. Sí, tenés razón, todo menos, pero todo lo que no es Dios. ¿En qué le ganaría Moshe a otro profeta? ¿En qué le gana Moshe a Abraham? No hay que comparar entre Moshe y Abraham, pero ¿en qué le ganaría Moshe a Abraham? Moshe. Que Moshe sabe todo lo que no es Dios y Abraham sabe muchísimo lo que no es Dios, pero no sabe todo lo que no es Dios. ¿Y en qué le gana Abraham a Yehezkel? Que Abraham Avinu sabe más de Yehezkel, de todo lo que no es Dios. ¿Entendieron? Ahora, si quieren ponerlo más en algo más afirmativo, Moshe Rabenu sabe todo cómo Dios maneja el mundo. Abraham Avinu capta parte de cómo Dios maneja el mundo. Y Yehezkel capta parte de lo que Abraham Avinu capta de cómo Dios maneja el mundo. Un sabio, Rabbi Akiva, capta parte de lo que capta un profeta. Y nosotros estamos ahí captando un poquitito. Un poquitito. Pero con ese poquitito tenemos que estar contentos. Porque es nuestra parte en el mundo venidero. Nuestra parte en el mundo venidero es eso. Es lo que nosotros nos conectamos con Dios, ¿no? Y bueno, eso. Pero, o sea que este tema debería ser fabuloso este tema para nosotros, porque es nuestra neyamá, ¿entienden? Es nuestro tesoro. Tu tesoro es tu conexión con Dios, ¿no? Sí. ¿Y por dónde pasa la conexión con Dios? Por el pensamiento. Acá estamos fanáticos al tema racional del tema, pero no hacemos de la razón Dios. ¿Entendieron? Si no hacemos de la razón la mejor herramienta que Dios me dio. Y me ayudó de ella. Si voy a desconfiar de la razón, entonces ¿en quién voy a confiar? ¿No? ¿Vieron los que son anti-razón, anti-pensar? Entonces ¿en qué confías? No entiendo. En lo que mi corazón me dice. Muy lindo lo que tu corazón te dice. Muy lindo. ¿Y si tu corazón te dijo algo equivocado? Bueno, pero a mí me dice mi corazón que yo tenga fe en Dios. Es muy lindo, está bien. Pero esa fe en Dios que vos tenés, ¿es concreta? ¿Es real? ¿Cómo mido si es real? ¿Cómo mido si ese corazón que él tiene en Dios es real? Si ese entendimiento de Dios que tiene es correcto. ¿Entienden? Tiene un corazón en Dios tremendo, pero piensa que Dios tiene cuerpo. ¿Ese corazón en Dios está completo? No, pero es tremendo. Vos sabés cómo se la mitzvot, se levanta todos los días con Netz, tiene tefilín de Rashir, de Benutal, las alajolas al 100%. Nada más tiene ese error chiquito que piensa que Dios tiene barba. Nada más. Es un error chiquitito. Pero las mitzvot, mirá cómo las hace. Las mitzvot las puedo fotografiar, lo que tiene en la mente no lo puedo fotografiar. Pero lo que define tu acto es en qué crees. ¿No? En otra manera, puedo hacer un montón de mitzvot, pero estoy haciendo idolatría. ¿Entendieron? Sí. Depende a quién estoy sirviendo. O sea que lo que define el acto verdadero es que tengas emet en tu pensamiento, que entiendas que es Dios, obvio, en tu manera de entender básica. No te va a exigir que seas un super filósofo, porque no todos están capacitados. O sea, el tema sería desarrollar nuestro potencial y acercarnos a Dios lo máximo posible. A través de las mitzvot y a través del pensamiento. Las mitzvot son la herramienta que con el pensamiento nos ayudan a conectarnos con Dios. Y así nos conectamos con amor. Para Rambam, servir a Dios es con amor. ¿Está bien? Servir a Dios es con amor. Y amor tiene que ver con entendimiento. El entendimiento es lo que te lleva a ese amor. Si quieren hablar de amor sin entendimiento, sentimiento sin pensamiento, desconfío. ¿Entendieron esto que dije ahora? Sí. Si no me hablan, ¿qué quiere decir? ¿Que se entiende o qué? ¿Está bien hasta acá? ¿Está bien? ¿Qué se está pensando? Está el loading ahí. Hasta aquí hoy profundizamos mucho, está bien, pero por lo menos los dejé pensando. Tienen la frase de pueden ir lentamente e ir analizándola. Seguiremos, ¿está bien? Bueno, hasta acá.